Muchachos, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la parte de derivadas. Vamos a explicar primero algunas propiedades en las que vamos a irnos encontrando al momento de que podamos ir resolviendo una derivada. En videos anteriores analizamos la parte de clasificación de polinomios, que era monomio, binomio, trinomio, polinomio, elementos que tiene una expresión algebraica, ¿sí? Y también una parte muy importante que son la ley de los exponentes, operaciones con fracciones. Son temas básicos que debemos manipular para poder realizar una derivada correcta. Ahora, para la siguiente derivada, vamos a aplicar una propiedad de radicales, ¿sí? Vamos a trabajar primero. Esta es la regla de la potencia que ya resolvimos, que nos quedamos en los anteriores tutoriales, en la regla de la potencia para el momento de derivar. Y también la propiedad que vamos a emplear ahora en esta derivada es la de un radical. Tú tienes una X, ¿de acuerdo? Y la X siempre va a tener una potencia. En este caso es una potencia de 1. Y este es el radical, ¿verdad? Y el radical siempre tiene un índice. Cuando tú tienes solo el radical, indica que el índice es de 2 porque es raíz cuadrada. Pero también hay ocasiones en las que vamos a poder encontrar índices de radical o raíces cúbicas, raíces cuartas, así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros tengamos una expresión y tengamos que derivar, es importante que descompongamos este radical. Para poder descomponer este radical, vamos a dejar nuestra literal de la misma manera, con su potencia, que sería aquí, por ejemplo, m, y posteriormente el índice del radical baja a ser un denominador. Quiere decir que cuando tú vayas a descomponer un radical, vas a dejar una potencia fraccionaria, en donde la potencia de x va a ser tu numerador y el índice del radical va a ser tu denominador, y de esta forma quedaría una descomposición radical. Si yo quiero un ejemplo, supongamos este ejemplo que es raíz de x. Primero, si mi radical no tiene un índice diferente, un número, quiere decir que su índice es 2 y la potencia de x aquí es 1. Por lo tanto, la descomposición quedaría como x, 1 a la 2, x a la 1 medio, ¿sí? Eso es igual a esto. Para poder derivar, yo no tengo una regla derivada en la que me diga, bueno, si tienes la raíz de una literal, tu resolución es así. No. Para poder hacer esta derivada necesitas primero descomponer aplicando esta ley de radicales, y una vez que ya tengas de esta expresión, es como entonces sí vas a poder aplicar la regla de la potencia. Bien, entonces vamos con el ejemplo que tenemos en esta parte. Dijimos que cuando vamos a derivar a una expresión algebraica que no sea un monomio, lo vamos a separar, ¿sí? Entonces, paso número 1, yo voy a derivar 5x a la 2 más la derivada de raíz de x menos la derivada de 5. Entonces, ahora, como aquí nada más separé, sigo utilizando la notación de derivada. Cuando comienzo a derivar ya no utilizo la notación. Entonces aquí voy a empezar a derivar. ¿Qué reglas de derivadas voy a aplicar en todas estas? Va a ser la de la potencia. Entonces, la derivada, aquí ya no. Acá quedaría, dijimos, que ¿qué dijimos? El coeficiente literal, exponente y su signo es positivo. Entonces, la regla dice que la potencia baja a multiplicar tu coeficiente, la literal tiene siempre una potencia y le quitas la unidad. Todo esto corresponde a el primer monomio. Más la derivada de raíz de x. La derivada de raíz de x es x a la 1 medio. Entonces, x a la 1 medio. Le vas a restar la unidad y 1 medio baja a multiplicar a x. Todo esto. Y ahora el negativo. La derivada de una constante es
0. ¿Se acuerdan? Eso fue en videos anteriores. Continuamos. Aquí resuelvo. 5 por 2 sería 10x. 2 menos 1, 1. Ya quedó resuelta esa parte. Continuamos. Para esta parte, la x por 1/2, pues es igual a 1/2 de x. Pero 1/2 menos 1, entonces 1/2 menos la unidad, solo le agrego 1 abajo y 1 por 1, 1, 2 por 1, más por menos menos, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Mi resultado, 1 menos 2, aquí son más y menos, signos distintos se restan, 2 menos 1 es 1 y tienes más grande el 2, por lo tanto es negativo, sobre 2. Entonces, menos entre más, tu respuesta sería menos 1/2. ¿Sale? Entonces, la potencia aquí sería menos 1/2. Y de esta forma es como yo resuelvo la derivada. Indico entonces que la respuesta correcta quedaría como 10x a la 1 más 1/2 de x a la menos 1/2. De esta forma concluimos nuestro problema. Gracias.